Entonces, el día de hoy vamos a presentar nuestro caso clínico. Está presentado por Angie Antonio, Nelson Arévalo, Valentina Barrera y quien habla, Mayra Blanco, como tutor con el doctor Álvaro Gutiérrez. Sigue, por favor. Bueno, entonces esta paciente tenía 41 años de edad, su estado civil era casada, escolaridad profesional y su ocupación era diseñadora gráfica. Su motivo de consulta el 15 de agosto de 2024 fue remitida por preeclampsia severa y deseo de Pomeroy. Como enfermedad actual tenemos paciente de 41 años de edad, G10, P7, C2, A0, B9 con embarazo de 36.6 semanas por FUR, no trae ecografías y tiene escasos controles prenatales, solamente 2. Quien ingresa al servicio de urgencia remitida de puesto de salud al encontrarle cifras tensionales de 180, 110, tinnitus, epigastralgia y cefalea intensa. Además, trae resultados de paraclínicos donde se evidencia función renal alterada, una creatinina en 2 miligramos y una proteinuria en 450 en 24 horas. Además de esto, la paciente solicita Pomeroy por paridad satisfecha. Siguiente. Como antecedentes, en patológicos encontramos obesidad grado 2, farmacológicos niega, alérgicos niega, transfusionales niega, su tipo de sangre es O positivo, quirúrgicos tiene una apendicectomía en 2021 y cesárea la última fue el 12 de junio del 2023. En cuanto a los ginecobstétricos, la menarquia fue a los 11 años, inició relaciones a los 16 años, no uso de planificación, ciclos regulares de 28 por 5 días, la última cesárea, septiembre del 2023, última regla, 1 de diciembre del 2023, primipaternidad en este embarazo y citología normal del año 2023. En cuanto al examen físico, tiene una tensión arterial de 165/100, una frecuencia cardíaca de 95, una frecuencia respiratoria de 20, pesa 94 kilos y mide 1,54. En cuanto al examen físico en general, pues todo estaba bien. Encontramos un abdomen globoso por útero grávido, con dolor en epigastrio de moderada intensidad, sin signos de irritación peritoneal, con una altura uterina de 33 centímetros, feto longitudinal, cefálico, dorso izquierdo, genitourinario, genitales externos normoconfigurados, al tacto vaginal con cuello largo, cerrado posterior de consistencia dura. Neurológico normal, extremidades sin edemas. En cuanto al análisis que se hizo pues en el ingreso, fue una paciente multigestante con embarazo de 36.6 semanas, con pobres controles prenatales, sin ecografías, quien presenta cuadro de preeclampsia severa, por lo cual se decidió hospitalizar para estabilizar y finalizar el embarazo por cesárea electiva y realizar Pomeroy por paridad satisfecha. Entonces lo que hicieron fue hospitalizarla en sala de partos, nada vía oral, le pusieron líquidos con sulfato de magnesio, pasar a 55 cc hora, la betalol 20 miligramos, sonda vesical para control de diuresis, control de tensión arterial cada 4 horas, le solicitaron una ecografía obstétrica con perfil biofísico y monitoreo fetal cada 4 horas, además de VIH, sífilis y toxoplasma, IgG e IgM. Para el siguiente día, 16 de agosto, entonces la evolución fue una paciente multigestante con embarazo de 37 semanas, pobres controles prenatales en contexto de preeclampsia severa resuelta con manejo endovenoso con la betalol 20 miligramos, una sola dosis, reportando cifras tensionales en metas, ecoobstétrica con biometría para 36 semanas, un perfil biofísico 8 de 8, monitoreo categoría 1 sin premonitorios, serología negativa, por lo cual se decidió preparar para cesárea más Pomeroy. Entonces se mantiene en hospitalización, nada vía oral, los líquidos 80 cc y preparar para la cesárea. Bueno, en cuanto a la cesárea, pues los hallazgos que se obtuvo fue un recién nacido vivo de sexo masculino, peso 2.950, talla 59, perímetro cefálico 32, abdominal 31, Apgar 7 de 10 al minuto y 9 de 10 a los 5 minutos. Siguiente. Bueno, entonces queda el análisis como una paciente en puerperio inmediato
Gesta 10, parto 7, cesáreas 3, vivos 10, en posoperatorio de cesárea más pomeroide el día 16 de agosto del 2024 a las 2:20 de la noche, con cifras de tensión arterial ya en metas, en control, y resulta que la paciente, en esa vigilancia durante de sus 48 horas, de esa recuperación posoperatoria, ella manifiesta un aumento del dolor en la herida quirúrgica y enrojecimiento de esta zona. Resulta que a las 24 horas ella presenta fiebre de 38.5 grados Celsius y secreción purulenta de la herida, el cual, pues, esta sintomatología fue comentado en la ronda. Ya al tercer día de evolución de vigilancia de la paciente, ella empieza a notar un abultamiento sobre la herida quirúrgica, por lo cual se hizo llamado a enfermería, en donde se evidenció evisceración del intestino delgado por la herida quirúrgica. Entonces se realiza valoración con cirugía general para intervención de urgencia. Al examen físico tenemos una tensión arterial ya de 120-85 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria de 18 y temperatura de 39 grados. El abdomen se encontraba distendido, la herida quirúrgica de 10 centímetros en la línea media con evisceración visible de tejido intestinal y con sensibilidad a la palpación de la zona. Los bordes de la herida se encontraban eritematosos y con secreción purulenta presente. En la impresión diagnóstica se tiene como evisceración abdominal postcesárea y sospecha de infección de la herida quirúrgica. El plan de manejo sería la evaluación quirúrgica urgente para reparación de la evisceración, incluyendo la limpieza quirúrgica de la herida, y se inició el tratamiento antibiótico profiláctico con cefalocina 1 gramo intravenoso cada 8 horas y con metronidazol de 500 miligramos intravenoso cada 8 horas. Se hará el control de signos vitales y monitorización de la herida y evaluación y manejo del dolor con analgésicos adecuados. En la descripción quirúrgica tenemos que, en cuanto a la preparación, la paciente fue colocada en posición supina con asepsia y antisepsia del área abdominal, se realizó anestesia general para el procedimiento y se realizó una incisión en la línea media similar a la cesárea previa, desde el borde suprapúbico hasta el ombligo. La piel y el tejido subcutáneo fueron cuidadosamente disecados para evitar daños adicionales. Se identificó el tejido intestinal que estuvo expuesto y no hubo hallazgos de necrosis visible. Se evaluó la integridad de la cavidad abdominal y se identificaron signos de infección. Se limpió el tejido del intestino con solución salina estéril para eliminar cualquier contaminante. El tejido fue reposicionado adecuadamente dentro de la cavidad abdominal y se evaluó el cierre de la fascia anterior. En caso de encontrar debilidad, pues se utilizó el material de sutura absorbible para reforzar la fascia. Se realizó el cierre de la fascia seguido del cierre de los músculos rectos abdominales y finalmente se realizó el cierre de la piel con sutura intradérmica según lo considerado apropiado por el cirujano. Y por último se colocó un drenaje de la cavidad abdominal para facilitar esa evacuación de líquidos y prevenir esa acumulación de hematomas o abscesos. En el cuidado postoperatorio se continuó esa monitorización de los signos vitales y del sitio quirúrgico y se ajustó ese régimen antibiótico según los cultivos y la sensibilidad de estos. En el plan de hospitalización, pues continuamos ese tratamiento antibiótico hasta completar el ciclo de 7 días con cefazolina 1 gramo intravenoso cada 8 horas. También para el manejo de dolor se le dejó paracetamol 500 miligramos cada 6 horas según la necesidad del paciente y se le hicieron evaluaciones diarias del sitio quirúrgico, avisar si cambios, monitoreo de los signos vitales, frecuencia cardíaca, la presión arterial y cómo va estando la temperatura. La dieta, iniciar con líquidos claros y avanzar según la tolerancia, y el alta se programa el 7º día postoperatorio con indicaciones de seguimiento ambulatorio. Aquí tenemos las evoluciones ya postoperatorias, donde
El día 1 posoperatorio tenemos unos signos vitales de 110-70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20, temperatura de 38,9. Los paraclínicos, el hemograma mostraba leucocitos de 15.000 con desviación a la izquierda y se le hizo un cultivo pues, de la herida donde, esto fue anteriormente. En el cultivo se mostró crecimiento de Staphylococcus aureus, meticilinos sensible. El estado general, la paciente ya en este día se encuentra estable pero con malestar y se inicia el tratamiento antibiótico según el cultivo. El día 3 posoperatorio ya teníamos una tensión de 120-75, 85 de cardíaca, frecuencia respiratoria de 18 y una temperatura de 37,8. Los paraclínicos, unos leucocitos de 12.000 y los hemocultivos ya se encontraban negativos. Al estado general, ya la paciente manifiesta mejoría del dolor y aquí retiramos el drenaje de la herida y se comienza a tolerar líquidos. El día 5 posoperatorio, los signos vitales 118-72 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 80, frecuencia respiratoria de 16, una temperatura de 37,5. Los paraclínicos, leucocitos de 9.000 y el examen, se le hicieron exámenes de función renal donde se encontraban dentro de los límites normales. Ya la fiebre se encuentra remitida, como vimos, y la herida muestra signos de cicatrización adecuada y se inicia ya movilización progresiva. Y al día 7 posoperatorio, la tensión la tenemos en 120-75, frecuencia cardíaca de 78, frecuencia respiratoria de 16, temperatura de 36,8 y unos leucocitos de 7.500 y se le realizó una ecografía abdominal en el cual pues ya no se hallaron hallazgos patológicos. Y la paciente se encuentra ya asintomática y se da de alta con signos de alerta. Educación al paciente. Listo, hasta aquí acabaría el caso clínico. Igual tenemos una presentación para la revisión del tema sobre visceración abdominal. Listo, entonces, mira, importante. Todas las pacientes que tengan una afectación metabólica, que tengan una afectación hipertensiva, que tengan características propias por ganancia de peso, hipotiroidismo, por sus actividades, por los repetitivos embarazos, por todas esas condiciones que ustedes saben, tienen un riesgo mayor de presentar algún tipo de infección. Es muy poco común que las personas que se han operado presenten una infección del sitio operatorio en las siguientes 24 o 48 horas. Cuando esas condiciones pasan, es porque o se generó una muy mala técnica de asepsia-antisepsia, o la paciente tenía una lesión previa en el área quirúrgica, o se presentó un germen que son de esos multiresistentes que requieren de polifarmacias para su eliminación y que nos van a llevar a estados complicados como lo que le pudo haber pasado a esta paciente. ¿Qué llama la atención de esta pacientica? Uno, que tuvo un trastorno hipertensivo. Dos, que inmediatamente se desembaraza con una sola dosis de la betalol en dosis de rescate, la paciente vuelve a su estado normal. Entonces, probablemente hizo un trastorno hipertensivo transitorio del embarazo con criterios de severidad que se resolvió
y que no se volvió a presentar cifras tensionales importantes durante el resto de los días de evolución. Si ustedes se dan cuenta, esta paciente fue un pico febril en su momento y en el primer día de que se pasó a la parotomía, pero el resto no volvió a reaccionar con respuesta inflamatoria sistémica, sino que por lo contrario poco a poco fue mejorando con el transcurso del lavado, drenaje y con el Blake o el back que le pusieron para drenaje de líquidos de cavidad. Eso es muy importante que pase. Las evoluciones no son tan rápidas como la que estamos poniendo en este caso, pero hay momentos en los que las evoluciones sí son tan tórpidas como las que se podrían poner. Entonces son pacientes que uno los pasa a lavado, los recupera, les cierra y a veces toca volver a abrir y volver a lavar porque los pacientes vuelven a coleccionarse, vuelven a hacer lesión y toca volverlos a lavar o dejarlos unos 2, 3 días con bolsas Bogotá o con cierres parciales y volverlos a lavar. Con respecto al caso clínico, me parece que es suficiente, es muy bueno lo que aportaron, se da cuenta de la descripción y del inicio tan rápido de este ISO y las consecuencias de pronto en el análisis que se haga de una mala praxis de pronto de sepsia, antisepsia o de un germen no común, poco frecuente o de sus comorbilidades que le pudieron haber afectado en su momento. Monta las diapositivas de la revisión, Valentina, por favor. Listo. Listo, ¿ya se ve? Sí, señora, sí se ve. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer la revisión del tema respecto a la parte de la evisceración abdominal. Bueno, primero hay que tener en cuenta que es una evisceración, entonces pues tenemos básicamente que es la salida de las vísceras a través de los bordes de la incisión, que puede ser una incisión por laparotomía o por cesárea, provocada por alteraciones en el proceso de la cicatrización. Esto pues se puede considerar como la etapa aguda de una hernia postincisional y es, digamos que, una de las principales pero más rara complicación que se puede presentar después de una intervención quirúrgica. Siguiente. Bueno, también hay que tener en cuenta que se presentan más en los procedimientos que se realizan de urgencia que en los procedimientos que son programados. Para tener en cuenta, tenemos que saber cuál es la diferencia entre una evisceración y una eventración. Entonces, pues la eventración hace referencia básicamente a una distensión progresiva de una cicatriz en las semanas, meses o años después de una cirugía donde la piel y el tejido celular subcutáneo pues permanecen intactos. Mientras que la evisceración como tal se cataloga como un accidente que se puede producir después de una intervención quirúrgica provocada principalmente pues, por la ausencia de una cicatrización eficaz, lo que produce una salida de las vísceras abdominales a través de los bordes de la incisión que se realiza, tras una descisencia de todos los planos de la pared abdominal, que esta también se divide en tipos, pero más adelante se los vamos a explicar. Siguiente. Bueno, tenemos que la evisceración se puede dar por tres grupos etiológicos principalmente mecánicos, que pueden ser que después de una incisión quirúrgica se presenten vómitos violentos, náuseas, toses muy fuertes, cualquier cosa que pueda provocar una distensión abdominal y un aumento en la presión intraabdominal. También tenemos un grupo de nutricionales en donde hay que tener en cuenta de pronto si el paciente tiene un déficit de proteínas o de vitaminas, anemias, trastornos circulatorios. Como nos decía el doctor ahorita, pues también hay que tener en cuenta aquellos pacientes que tienen enfermedades metabólicas como hipotiroidismos, que tengan neoplasias, que sufran de pronto de diabetes, de hipertensión. Y tenemos otro grupo que son los locales, que
Son varios, pero pues aquí traemos a colación el más importante, que es una hemostasia defectuosa que se presenta en los tejidos desvitalizados o necróticos, también que se presente una infección de la herida, algún cuerpo extraño, o que haya un mal afrontamiento de los planos anatómicos, o que tenga una sutura con mucha tensión, que pues de pronto con algún movimiento muy fuerte se pueda romper antes de que los planos se terminen de cicatrizar bien. Como factores de riesgo, pues, como ya les mencioné antes, tenemos la desnutrición, la anemia, déficit de proteínas, pacientes mayores de 65 años, los inmunosuprimidos, diabéticos, hipertensos, obesos, pacientes con EPOC, que presenten infecciones o que tengan una reintervención quirúrgica. Bueno, dentro de la incidencia y mortalidad, pues realmente son muy pocos estudios los que hay, porque como les decía inicialmente, es una complicación bastante rara. Entonces, pues igual han hecho como algunos estudios en donde se pudo ver que aproximadamente del 12 al 15% de las cirugías programadas pueden presentar evisceración, y hasta un 44% se puede presentar en las cirugías de urgencia. Como les decía anteriormente, se presenta más en estas. Y pues por otra parte tenemos que la morbilidad y la mortalidad puede llegar hasta un 44% en los pacientes. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los tipos de dehiscencias de las heridas, que son las que pues, van a conllevar esta patología. Podemos tener 4 tipos principalmente. La superficial, que es básicamente una complicación que se da de manera tardía y que no es como de tanta severidad, no es tan complicada y solamente se separan los bordes de la herida como a nivel superficial, pues. La de los planos profundos, que ya va como escalando un poquito más la severidad, que se separan las capas profundas con integridad del plano superficial. Entonces, esto va a ocasionar muchas hernias incisionales y se puede diagnosticar al pasar semanas o meses después de que se haya producido la incisión. La dehiscencia completa y gradual, que pues es la que se ve en la mayoría de los casos, alrededor del 75% de las dehiscencias son completas y graduales. Y estas se ven en el posoperatorio inmediato y pues también antes de que el paciente abandone la sala de cirugía como tal, es que se puede llegar a encontrar este tipo de dehiscencia. Y por último, la completa y la brusca, que es la peor de todas, pues es algo relativamente raro y se ve después del 5.º día post procedimiento, sin síntomas o sin signos clínicos previos. Bueno, para el diagnóstico, pues suele establecerse el diagnóstico al cabo de 7 días, aunque podemos encontrar algunos signos de alarma que pueden aparecer antes o después. Entonces es como algo muy variable. Y estos pueden ser pues el malestar general, distensión, dolor en la herida y secreción serosa, sanguinolenta. Y en ocasiones una porción intestinal pues puede llegar a introducirse en el defecto y es en donde van a aparecer como la parte ya de oclusión intestinal, problemas intestinales ya. Bueno, tenemos una escala que es la escala de Van Ramshorst, que pues esta es como para identificar rápidamente qué pacientes tienen un riesgo más alto, que son esos pacientes que al hacerle la sumatoria de la escala, que ya se la voy a mostrar, nos da un puntaje mayor de 6 puntos. Estos son los pacientes que van a tener un alto riesgo, es decir, un riesgo del 40% de visceración. Aunque se concluye que o sea, la predicción es algo limitada porque es un problema multifactorial, ¿sí? Entonces, sirve básicamente para saber qué pacientes son de alto riesgo y qué pacientes no tienen alto riesgo de visceración. Y pues gracias a esto poder actuar de manera como más rápido, como anticiparnos, pues. Em, Siguiente. Entonces, básicamente esta es la escala. Recuerden que a partir de 6 ya estamos hablando de un riesgo de más o menos el 40% o mayor al 40% de visceración.
Como variables vamos a tener la edad de 40 a 49, de 50 a 59, de 60 a 69 y mayor a 70. El sexo, si es varón, si tiene anemia, si tiene EPOC, si tiene ascitis, si está ictérico, si fue una cirugía de urgencia y si hay una infección del sitio quirúrgico. También tenemos el tipo de cirugía, si es de vesícula o de las vías biliares, si es de esófago, gastroduodenal, intestino delgado, colon, vascular, si es un paciente con tos, si... bueno, y es básicamente ahí donde se realiza la sumatoria de los puntos. Bueno, y como manejo, pues básicamente vamos a corregir ese defecto, es lo que se busca. Entonces se opta por cerrar la pared abdominal o lo que se suele hacer es usar los puntos totales internos continuos de material no absorbible y se apoya con puntos totales como la opción o sea, como que va a tener los resultados terapéuticos más favorables. Y está, por ejemplo, la reintervención quirúrgica, el aumento de la presión intraabdominal y la apertura de la aponeurosis con electrobisturí como condiciones de riesgo preponderantes. Em, bueno, y pues también tenemos, o sea, como por pasos, lo que se suele hacer es reducir las vísceras, que es básicamente volverlas cuidadosamente a su ubicación normal, anatómica, y se irriga con solución salina. También se explora la cavidad abdominal, a ver si hay algún tipo de lesión adicional. Y por último, pues se cierra ya la pared como tal. Podemos tener el cierre primario, si la herida es pequeña y los tejidos están sanos, o el cierre por segunda intención cuando la herida es grande o se llega a contaminar. También podemos usar las mallas para pues, que ese defecto no se vuelva a producir, sobre todo cuando son de gran tamaño. Y el cierre temporal cuando hay mucha contaminación o es un paciente inestable hemodinámicamente, entonces toca recurrir a estos tipos de cierre. Y como postoperatorio, pues dependiendo del paciente, vamos a tener un cuidado intensivo, toca estarlos monitoreando en la hospitalización, en la recuperación, tratar el dolor, utilizar analgesia, nutrición dependiendo enteral o parenteral y prevenir complicaciones. Entonces, para prevenir las infecciones, estos pacientes se suele dejar con antibióticos y bajo vigilancia de signos de infección. También cambiar los apósitos y hacerlo de manera cuidadosa con un personal bien entrenado para evitar un riesgo de dehiscencia y realizar un seguimiento del paciente para ver si se llega a producir alguna ventración o algo así, o una visceración. Gracias. Café y ya no me llegó nada. O sea, ¿Alguien tiene dudas de lo que acaba de exponer su compañero? No, doctor, todo bien. Bueno, entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? En esta paciente, si ustedes miran las clasificaciones de las eventraciones, tiene dos características importantes que pueden puntuarse para que se hubiera presentado, y es que fue una cirugía de emergencia y fue una cirugía de emergencia y ¿qué fue? Y fue la otra, habían dos. El factor de La riesgo de paloma. emergencia. Aló. ¿Sí me escuchas? Sí, doc. Sí, doctor, se escucha. Esto, que fue una cirugía de emergencia y de pronto no nos dimos cuenta, no se dieron cuenta y de pronto tenía alguna afectación en el sitio del área operatoria, que eso suele pasar. Las pacientes que están embarazadas por lo general se hacen shaving o tricotomía, se hacen lesiones foliculares que se contaminan y de ahí se desprende la posibilidad de una infección del área quirúrgica. ¿Por qué les pedí el favor a mis colegas que hicieran esta revisión? Resulta que yo creo que llevo 12 años que en el hospital, 13, no sé, 12,
13 años de especialista. Yo nunca, como su colega dijo, había visto una visceración y menos de una cirugía obstétrica. Eso es supremamente raro, pero llama la atención que en un mes se presentaron 2 y casualmente se presentan en 2 colegas que son nuevos. No estoy hablando mal de los colegas, sino que dentro de la descripción que ustedes mismos hicieron, habla de la posibilidad de una técnica diferente, de una técnica quirúrgica de mal afronte, de una utilización no idónea de un recurso de suturas, de una posibilidad de una contaminación de suturas, porque hay lotes que se contaminan, que nos pudieron haber permitido que se presentaran estos 2 casos. Afortunadamente, las pacientes evolucionaron muy bien, como evolucionó la paciente de este caso clínico, y nos dio la posibilidad de entender que hay evisceraciones con diferentes clases, cuáles son las comorbilidades que más presentan la afectación, cuáles son las puntuaciones cuáles son las características que más puntuación nos da, como infecciones locales y técnicas de urgencia, y la mala técnica quirúrgica empleada con suturas de pronto que no son idóneas. Si ven casitos de estos en otros lugares que no sea Florida Blanca, si ven en otras instituciones, si saben de estos casos, analícenlos y entre todos compartimos cuáles son las posibles causas más comunes en los ambientes de nosotros. ¿Listo? Les agradezco la buena presentación, la teoría que soportaron, les agradezco que me envíen las diapositivas y si tienen dudas, por favor pregúntenme. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, entonces veo que no hay dudas, entonces váyanse por favor a descansar, vayan a comer, estudien lo que puedan, descansen mientras puedan, duerman mientras puedan y sean juiciosos. Los quiero mucho y nos hablamos en estos días. Muchas gracias, profesor. Bueno, Gracias, doctor. Feliz noche. gracias.